Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En este nuevo episodio de El Reflejo del Agua conversamos con Alberto Crece Zamorano, presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES. Es ingeniero civil con 30 años de experiencia en el sector hídrico e infraestructura y planificación. Actualmente es además gerente de planificación de la sanitaria Aguas Nuevas, donde lidera procesos estratégicos de inversión y desarrollo en servicios sanitarios que abastecen a más de 600.000 personas en 6 regiones del país. Hablamos sobre las oportunidades y desafíos que plantea la desalinización de agua de mar en un escenario de escasez hídrica creciente, el rol de la innovación tecnológica en el sector sanitario y productivo y cómo avanzar hacia una gestión más resiliente y sostenible del recurso hídrico en Chile. Te dejo entonces con el episodio número 8 de El Reflejo del Agua. ¿Cómo están, queridas y queridos auditores de este podcast, ¿no? Tu podcast, El Reflejo del Agua? Te damos las gracias nuevamente por estar aquí una vez más. Estamos en el episodio número 8 y hoy día nos acompaña nada más y nada menos que Alberto Crece, presidente de ACADES. ¿Nos puedes dar, ¿no es cierto?, mucha información, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo hoy en día con la desalinización de agua de mar en nuestro país. Así que te damos la bienvenida, Alberto. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti, Francisco. Feliz de compartir conocimiento y de poder conversar en torno al agua, la desalinización, y el reuso también de aguas servidas tratadas, que es parte de nuestro core. Maravilloso. Bueno, Alberto, no, uno de los plus y de los símbolos de nuestro podcast es poder empezar primero por la parte biográfica, ¿no? De entender cómo, y eso inspira también a muchos adolescentes, ¿no es cierto?, que están iniciando, ¿no?, su proceso, su carrera, su decisión profesional. Entonces queríamos preguntarte, Alberto, ¿qué te motivó en su inicio, qué te inspiró en tu adolescencia a decidir estudiar, ¿no? Esta apasionante y desafiante carrera de ingeniería que compartimos y cómo esto te llevó a dedicar tu vida profesional al resguardo del recurso hídrico? Mira, yo soy porteño de partida, ¿no? Soy de Valparaíso, me crié allá y bueno, y siempre me encantó los desafíos, te diría que intelectuales, los desafíos. La matemática para mí era muy entretenida porque cada problema era un desafío para ver si podía o no solucionarlo, abordarlo. Y por ahí, bueno, me fui acercando a las ciencias, a la matemática. Tenía un padre ingeniero mecánico, ¿ya? Así que también eso creo yo que era una referencia bien cercana. Ujú. Y además tenía conocidos y compañeros de la Universidad de Santa María, que es donde estudié, relacionados también con el deporte. Entonces, siempre jugué básquetbol en la región y tenía mucho contacto por esa vía. Así que era como natural que terminara Mm. en la Universidad de Santa María, en mis carreras de ingeniería, pero como todos los jóvenes que creo, lo veo con mis hijos que salen del colegio, están todavía construyéndose una figura de hacia dónde apuntar. Y en la Mm. universidad yo entré a un plan común, sin saber exactamente si me quería dedicar a la informática, si me iba a Ujú. dedicar a a la ingeniería química o a otra rama de la ingeniería. Y dentro del primer año de la universidad, que es los mismos ramos para todas las carreras, estaba precisamente Introducción a la Ingeniería, donde fuimos repasando distintas áreas de especialización de lo que es la actividad de ingeniería. Y ahí fue y creo que es muy importante, hubo un profesor que fue muy interesante en exponer, digamos,
los alcances de la ingeniería en obras civiles, que es la que me toca ejercer, y él era particularmente dedicado al área sanitaria. Y la época que me tocó estudiar fue una época donde estaba partiendo, diría yo, estoy hablando a principios de los 90, lo que era el tratamiento de aguas servidas en Chile. Y eso era un mercado, una industria que se estaba abriendo y que tenía un foco muy, muy interesante de descontaminar, de poder controlar, digamos, todas nuestras descargas, que era muy patente, sobre todo en Valparaíso, que en esa época de haber tenido, no sé, 15 descargas directas al mar de agua servida que contaminaban las playas. Entonces me pareció una materia bien inspiradora. Me dediqué al principio a eso y me metí a la parte de ingeniería civil, fui ayudante de ingeniería sanitaria y de un montón de otros ramos, la verdad, como muchos ramos, desde físicas, matemáticas en adelante. Hice la memoria con este mismo profesor que en paz descansa, don Chaco Birrer, Santiago Birrer, que era bien emblemático en el momento. Y bueno, y terminé en la industria sanitaria principalmente, haciendo ingeniería dura al principio y luego trabajando con economistas en cálculos tarifarios y luego directamente al otro lado del escritorio, digamos, desde la empresa sanitaria. Y tal como en algún momento fue todo este boom del tratamiento de aguas servidas que en Chile prácticamente no había, hoy día vemos que el cambio climático nos genera otro desafío, este desafío de cómo generamos fuentes de agua y cómo garantizamos la seguridad hídrica a todo el país, llueva o no llueva. Ese es es parte como de mi eslogan. Y ahí, bueno, fue que terminé hoy día en la representación de la empresa que trabajo que se llama Aguas Nuevas dentro de ACADES y desde fines del año pasado tomé el cargo de la presidencia de la asociación, del directorio en una elección, porque es bien inspirador esto de poder dejarle a todas las generaciones futuras, ¿no es cierto?, seguridad hídrica, saber que van a poder contar con agua para todas sus necesidades. Es un poco la trayectoria bien, La bien biografía, resumida. maravilloso, maravilloso. Nos interesa mucho, ¿no? El poder entender cómo se fueron dando los diferentes pasos, paso a paso, para poder llegar hoy en día a presidir, ¿no? Una presidencia de una organización, de una asociación tan importante como es ACADES. Y en ese sentido, para entrar en materia, Alberto, la gente escucha mucho, ¿no? Sobre la desalinización, se sabe que hubieron plantas desalinizadoras solares hace mucho tiempo en la segunda región, ¿verdad? Pero Así es. hoy en día hay un porcentaje grande que se está abasteciendo de agua potable a nivel industrial, minero, agrícola, y la gente quiere saber un poquito más cómo funciona exactamente una planta desalinizadora y cuál es la estrategia que está liderando, perdón, la estrategia, la tecnología, disculpa, que está liderando esta transformación de diferentes fuentes, ¿no? De agua. Veo que estás informado, Francisco. Las primeras plantas desaladoras en Chile fueron de 1872, cuando todavía Antofagasta quizás era parte, como dicen nuestros vecinos bolivianos, del territorio cautivo. Estaba en esa época y ya habían salinas donde mediante un proceso térmico se evaporaba el agua, se separaba la sal y se condensaba y se generaba un poco de agua desalada en muy menor Mm, escala, pero mal que mal era un proceso de desalación de agua de mar. mm, Esos procesos térmicos se fueron desarrollando principalmente dentro del siglo XX, en muchos casos con alto consumo de energía también, pero como subproductos quizás de otros procesos como sistemas de enfriamiento, donde se aprovechaba el vapor y se comprimía, ¿no es cierto?, con métodos mecánicos o con vapor comprimido también, para generar agua desalada. Pero desde hace unos 40 años, diría yo, 30 años, la tecnología que se utiliza para desalar agua de mar en el mundo es principalmente la osmosis inversa, que es un proceso mecánico, donde básicamente se traspasa unas membranas muy finas, que se llaman las membranas de osmosis, unos cartuchos de osmosis inversa, con altas presiones. Presiones, estamos hablando de 40, 50 bar, que es lo que es eso, más o menos 400 metros de columna de agua o 500 metros de columna de agua, esa es más o menos la presión equivalente para poder empujar esta agua a mm, través de la membrana y hacer que una parte importante de esa agua termine sin las sales y concentrar todas las sales al otro lado de la membrana. Esa es la técnica de osmosis inversa, que también requiere como decía, mucha carga, mucha potencia, tiene un cierto consumo de energía, pero que ha sido desarrollada en el último tiempo de manera significativa en lo que se refiere básicamente a
a sistemas de recuperación de energía y a tecnologías de membrana que han permitido bajar los consumos de energía a valores que hoy día eran inimaginables hace 10 o 15 años. Y entonces es una solución que es mucho más factible y a la mano y es la técnica que se utiliza prácticamente hoy día en todo Chile y en todo el mundo. Oye, Alberto, y cuando tenemos la premisa, ¿no?, de que tenemos una tecnología que ya ha avanzado en 40 años, ¿cuáles son las principales fuentes de agua que pueden ser tratadas? ¿Son solamente agua de mar o aguas salobres que podemos traer de algún pozo? ¿Qué es lo que hoy día se está tratando como fuente Mira, inicial? a ver, creo que existen técnicas hoy día para tratar el agua desde cualquier estado, ¿ya?, hasta el estado que queramos llevarlo, ¿ya?, de purificación prácticamente total. De hecho, las estaciones espaciales recirculan toda su agua de manera permanente porque el camión aljibe no llega todavía a Claro. la estación espacial. Pero técnicas existen, ¿ya? Y hoy día hay sistemas de suministro de agua potable, por ejemplo, en Antofagasta, que tienen 20 años de operación, ¿ya? En el grupo donde yo trabajo, que se llama el Grupo Aguas Nuevas, que operamos en Arica, Iquique y Atacama, entre otras localidades, también tenemos 13 plantas de osmosis inversa, ¿ya?, para distintas calidades de agua. Cuando son aguas de pozo que tienen contenidos de sales de un décimo de lo que tiene el mar, que es un agua salobre, se utilizan cierto tipo de membrana, la presión es mucho más baja, la que se requiere para hacer esa separación de las sales del agua, y el agua que llamamos de rechazo también es un porcentaje bastante menor que el de agua de mar, ¿ya? Mm, Pero en mm, definitiva, aquí tengo la buena noticia, diría yo, es que agua tenemos, ¿ya?, como humanidad, ¿ya?, como mm, especie humana. El agua mm, que tenemos hoy en el planeta es prácticamente la misma que había en la época de los dinosaurios, ¿ya? mm, Lo que mm, pasa es que con el cambio climático está distribuyéndose de una manera distinta y donde normalmente estábamos acostumbrados a que lloviera con una cierta intensidad, ¿no es cierto?, y frecuencia, hoy está lloviendo menos. En el centro norte de Chile estamos lloviendo mucho menos que en el siglo pasado. ¿Eso va a significar que no vamos a tener agua en el futuro? No, significa que vamos a tener que ir a buscarlo un poquito más lejos. mm, Y quizás vamos a tener que hacerle un tratamiento que podría ser más caro que llegar y sacar agua de un río o de un pozo. O sea, agua mm, tenemos, tecnología también, conocimiento mm, también, pero tenemos mm. que generar la infraestructura para ir a buscarlo. Hace poco Oye, me tocó perdón. presentar en un seminario precisamente unas fotos tuve la fortuna de poder visitar algunos acueductos en el sur de Francia, en Pont du Gard, una maravilla de lugar, con un museo dedicado al transporte de agua. Decía, hace 2000 años los romanos fueron capaces de generar infraestructura para hacerse de Mm, agua donde la necesitaban. Bueno, ¿cómo no mm, vamos a ser capaces nosotros de generar soluciones para esta nueva condición que es la que nos deriva del cambio climático? Es un mm, poco mm. la Sí, no, historia. maravilloso. Bueno, agrega un factor, ¿no? Que aparte de esta triple crisis que se habla, que no solamente cambio climático, biodiversidad y contaminación, ¿no? Muchas veces disponemos de la misma cantidad de agua, pero mucha de ella puede estar contaminada, ¿no? Y eso es algo Así es. que requerimos atender. Y en ese sentido, me cuelgo de ahí, ¿necesita algún tipo de pretratamiento el agua de mar antes de ser desalinizada o entra directamente a la planta? No, en general, esto se hace en proceso, ¿no? En cualquier tipo de proceso de tratamiento de aguas, normalmente va desde lo más grueso a lo más fino. O sea, al principio, el agua de mar está llena de elementos y de vida y de distintos tipos de partículas, ¿no es cierto?, que pueden estar en suspensión, que yo lo primero que voy a tratar de hacer es sacar aquello que esté. Primero, ojalá, y lo hacemos así, ponemos algún sistema de tamizado para que en los sistemas de inmisarios, que se llama, donde capto el agua de mar, no se me incorporen peces ni ninguna especie bentónica, pelágica o cualquier tipo de biota al final. Entonces voy a tener algún tipo de tamiz por fuera, ¿ya?, o filtro que Mm. evite la entrada de este tipo de biota, ¿ya? Eh, Sí, luego, y en ese ¿sí? punto te interrumpo, y además la velocidad de succión creo que es muy baja, ¿no? Es muy baja, 0,15 metros por segundo, 15 centímetros por segundo. Tenemos montones de videos de antecedentes donde están las torres de captación, algunas con rejas por fuera, y los peces pasan, entran, salen. Es realmente, la velocidad es muy menor, Mm, precisamente para permitir cualquier escape de algún pez que eventualmente pase los filtros y pueda salir nadando, y va a pasar, digamos. Mucha mm, gente piensa que como que se va a tragar esto, o algún mm.
algún buzo que pase por ahí, eso no pasa, digamos, es una velocidad muy, tal como tú decías, muy baja. La Mm, referencia que nosotros usamos son referencias de normas australianas principalmente, o españolas, 15 centímetros por perfecto, segundo. perfecto. Luego, esto va pasando por etapas y pasa por filtros, y normalmente son filtros granulares o de anillas de distinto tipo que retienen todo el material suspendido, ¿ya? Y luego normalmente pasan por un pretratamiento antes de las membranas de osmosis, que son las que tenemos que cuidar porque son tan finas que si no se Mm, taparían mm, inmediatamente. Por lo tanto pasamos por procesos que normalmente son de membranas, por ejemplo, ultrafiltración o nanofiltración, ya mm, que requieren un poco más de presión y que son como puntos, comillas, de sacrificio para no tener que estar cambiando las membranas de osmosis tan recurrentemente. mm. Y luego, ya cuando el agua está completamente, básicamente con su material disuelto, es donde se aplican las altas presiones y se produce ya derechamente el proceso de desalación o Perfecto. desalinización, que es lo mismo, por si acaso, ¿no? Pero Sí, sí, sí. y luego, aproximadamente en el caso del mar, del orden del 45% del agua se transforma en agua dulce, un poco menos de la mitad, y un poquito más de la mitad se transforma en agua con alto contenido de sales, que es básicamente la misma sales que sacaste del mar, pero en la mitad del agua, por lo tanto el doble concentración. Eso es lo que llamamos salmuera. Y eso es Mm, que lo que normalmente se dispone de vuelta en el mar a través de lo que se llama emisarios submarinos. Y estos emisarios son una especie de flautas gigantes en el fondo marino, ¿no es cierto?, que tienen estas toberas o difusores, cuyo objetivo es que esto se diluya lo más rápidamente posible. Y hoy día mm. las técnicas nos permiten controlar que a los 2 segundos o a los 10 metros del difusor, la diferencia de salinidad del agua respecto al entorno sea menor al 5%, o sea, prácticamente indetectable. Al punto que hemos puesto bioindicadores hoy día en varias plantas para acreditar eso, que a los 10 metros algas que son particularmente sensibles a la sal no tengan ningún efecto respecto de la descarga de la salmuera. Oye, y en ese sentido, qué importante lo que mencionaste, eso hace pensar que incluso yo podría colocar muy cerca lo que es la succión del emisario, ¿no? Exactamente, eso es así. Nosotros en Atacama, digo nosotros, aquí te cuento un poco que soy representante de Aguas Nuevas, que es una empresa Claro, sanitaria, claro. y bueno, la empresa sanitaria ahora te cuento que en Atacama es donde operamos los servicios sanitarios que prestan eh, agua potable, ¿no es cierto?, que suministran agua potable a todas las ciudades de la región. Tenemos la planta que está en Caldera, que abastece Caldera, Chañaral y Copiapó, ¿ya? Ujú, Y esa planta, como te digo, si nosotros consideramos, visto en planta, visto desde arriba, en la zona de mayor salinidad, que es bastante acotada, ujú. vemos que la superficie de mayor salinidad es más chica que una cancha de tenis, ¿ya? Y la captación la captación del agua, el emisario versus el emisario de la descarga, están a 74 metros de distancia. Tú te paras ahí en la playa y ves las dos boyas. Mm, Estamos tan mm, convencidos en la industria y en general del adecuado proceso de dilución que tendríamos que ser muy poco inteligentes para poner esto relativamente cerca, ¿ya? mm. Sabiendo que potencialmente podríamos estar succionando agua con mayor salinidad para sacarle las sales. No sé, Claro, en la claro. práctica eso funciona perfectamente bien y cada vez invito a ti, Francisco, y a quien quiera que nos solicite, están abiertas las puertas para que visiten la planta y creo que uno de los puntos más estelares de la visita es cuando uno ve las dos boyas que están, como tú mismo decías, a una distancia Mm. bien acotada, 74 metros en este caso. Oye, Alberto, ¿y es necesario tener siempre que reinyectar esta salmuera o hay algún mercado que esté No es interesado? necesario, es una solución perfecta. Ah, otra cosa, estamos llenos de videos, de antecedentes. Se pueden meter a la página web de ACADES o hay un canal de YouTube de ACADES donde están los videos que se tienen que filmar semestralmente de varias descargas de salmuera para que, primero, la salmuera es agua, ¿ya? Entonces, no sé, es agua a la vista, es indetectable, el agua desalada, del agua de mar, del agua de la salmuera. Y segundo, está lleno de vida abajo, ¿eh? Está lleno de peces, de estrellas de mar, o sea, es realmente no es una zona de sacrificio, ni mucho menos, ya esa. La salmuera se podría no descargar al mar, por supuesto, ¿ya? Y podríamos mantener este proceso de separación de agua versus sales, ¿no es cierto?, al punto de separar completamente el agua de la sal.
El problema es que tienes que rehacer este proceso y agregar otros procesos adicionales para terminar esa separación. Y lo que hoy día te significa un cierto consumo de energía, ¿ya? Que hoy día está inferior a los 3 kWh por metro cúbico, ¿ya? Que cuando yo empecé a estudiar esto era en dos dígitos y bien arriba, Mm, digamos. mm, Significa que en vez de esa energía va a tener que utilizar eso multiplicado por varias veces. mm. En términos globales, desalar agua de mar hoy día para producir agua potable o industrial debe costar del orden, en ciertas escalas, de $1 por metro cúbico, incluyendo Ya. inversión y operación. Puede ser $2 o 4 dependiendo de la escala, y en algunos casos, dependiendo de las condiciones, puede bajar, pero en otros países y en otras escalas. Mm, Pero mm, si quieres ese dólar por metro cúbico, si quieres terminar de desalar la salmuera, en definitiva, y separar completamente eso, se estima que puede subir a $7 por metro cúbico. ¿Ya? ya. Entonces, no es que no se pueda aprovechar eso. De hecho, si se quiere esto cristalizar para poder aprovechar elementos específicos de la salmuera y transformarlo eso en un producto quizá tiene litio, tiene magnesio, tiene evidentemente sal y, o sea, cloruros y sodio. Eso puede sumar hasta $14 por metro cúbico el tratamiento. Entonces, la pregunta es, Claro. ¿se puede usar? Sí se puede usar. El Mm, punto es que sea viable mm, económicamente mm, principalmente, ¿ya? mm, Porque si tú vas mm. a gastarte toda esa plata y tienes en el mercado ese mismo producto a un costo mucho menor, la verdad es que el esfuerzo sería poco eficiente o poco Mm. vendible. Entonces, Sí, nosotros, o sea, a mí me encantaría que lográsemos desarrollar tecnologías mm, para mejorar eso. Quizás la que mm, más ha avanzado y que podría desarrollarse en el mediano plazo es el hipoclorito de sodio, que se utiliza como desinfectante y que en la misma industria sanitaria necesita hipoclorito, y en general en Chile hay un gran proveedor que está en la octava región. Entonces, eso podría ser una alternativa para tener un resguardo local de producción de este mm, desinfectante. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, durante mucho tiempo, las plantas de tratamiento de aguas servidas, como se cayó la planta generadora de cloro y se empezó a tratar de importar de otros lados, durante un tiempo la planta de aguas servidas se les eximió de la etapa de desinfección porque se priorizó la desinfección del agua potable. mm, Ahí hubiese mm, sido interesante haber tenido una fuente alternativa, ya mm, local, pero mm, sigue siendo más cara todavía, sigue siendo más cara en las estimaciones que estamos haciendo que el producto de mercado. No mm, tanto más cara, pero y con la gracia de que te podría dar esta flexibilidad operativa. mm. Pero al final es un tema económico, no un tema técnico, todavía. ¿Ya? Cuando logremos eficientar eso y mejorar esos procesos, probablemente vamos a estar reutilizando salmuera como parte de los procesos. Oye, Alberto, mencionaste tú que dentro de esta eficiencia, ¿no? De obtención de agua dulce, el 100%, 45% agua dulce y el otro porcentaje salmuera, si es Sí. que hay alguien interesado ahí en química, estamos hablando de qué concentración, habiendo que el agua de mar son 30 a 33 gramos por litro. Está, eh, sí, che, el promedio está cerca de los 34 gramos por litro. Y sí, la el cuerpo salmuera humano, está. 7, Ah, el cuerpo humano tiene 7 más o menos gramos por litro en términos de concentración. ¿Cuánto la salmuera, en qué concentración anda? ¿Tú tienes ese dato? básicamente el doble. O Ya. sea, ni siquiera el doble, porque son 55% del agua, ¿no es cierto? Con las mismas sales que acabas de sacar del mar, que las devuelven al mar y que se diluyen rápidamente. Ese es básicamente el proceso. ¿Ya? Mm, mm, Estamos hablando de 68.000, de 65.000 miligramos por litro. Esa es una salmuera tipo. A los 10 perfecto. metros del difusor estamos en 35.000. Ya, ya. ¿Ya? Y si esto lo lográsemos hacer, esto es como la chaya de la ducha, o sea, Mm, puedo sacar una mm, manguera y me voy a demorar un poquito más en la dilución inicial y en la dispersión, o si lo mm, saco con una chaya bien atomizado, ¿no es cierto? Rápidamente alcanzo, y lo que hacen alcanzo las concentraciones más bajas. Y lo que hacen un poco estos difusores es precisamente eso, tratar de generar ese efecto de una mayor dilución inicial, de manera que la distancia respecto al difusor donde se alcance la concentración del entorno sea la menor posible. Y eso se considera que se alcanza la concentración del entorno cuando la salinidad respecto a la condición natural es menor al 5%. La diferencia no es menor al 5%.
Y la Perfecto. gran gracia, de nuevo, es que es la planta más grande de Chile, en los modelos que han sido validados por los planes de vigilancia ambiental, indican que es la planta de Colosio, son como más de 3.000 litros por segundo, es más o menos un cuarto de una cancha de fútbol, la zona de mayor salinidad respecto del entorno. En el caso de la planta que te digo yo de Caldera, que es la que opera en Atacama, más chico que una cancha de tenis. Si Mm. fuera una zona de sacrificio, que no lo es, que no lo es porque está lleno de vida y los videos así lo acreditan de manera fehaciente, estaríamos pensando que, comillas, estaríamos sacrificando una superficie del tamaño de una cancha de tenis para asegurar el suministro hídrico de Caldera, Chañaral, Copiapó. El beneficio ambiental de eso respecto del potencial impacto ambiental, que tampoco es un impacto Mm. significativo, al contrario, es un impacto muy marginal, es incomparable. Por eso que creo que Mm. es una de las labores importantes de la asociación, es precisamente esto que estamos haciendo ahora, dar a conocer la información y disponibilizar los videos. Y ojalá tuviéramos, siempre digo, ojalá tuviéramos una cámara filmando 24/7, igual que en la esquina de aquí de alguna localidad, de alguna intersección de Santiago, ¿no es cierto?, donde uno Claro. puede ver el tráfico. Aquí ojalá pudiésemos ver cómo están los difusores, porque como te digo, en general son zonas que como tienen además movimiento, está llena de Mm. vida, está llena de todo tipo de Oye, especies. bueno, recordar que estamos hablando con Alberto Crece, ¿no? Presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso. Eh, quiero hacerte una pregunta porque hace poco salieron las noticias, ¿no? Esta ley marco de permisos sectoriales, ¿verdad? Y se declara, ¿verdad? Se declara que uno de las que se tardan, las evaluaciones que más se tardan, ¿no es cierto?, en dar permiso para inversión son justamente las plantas desalinizadoras. Sí, Entonces, eh, en otra gran mochila, digo yo. claro, ¿cuáles son los principales impactos ambientales que se esgrimen, ¿no? ¿Y por qué se demora tanto las aprobaciones para las plantas de ustedes? A ver, se dan distintas cosas. Acá normalmente este tipo de proyectos hoy día se tramitan vía, si bien se podrían tramitar vía deliberación de impacto ambiental, normalmente terminamos en estudio de impacto ambiental, hay participación ciudadana y dentro de las participaciones todavía existen muchas de estas creencias, ¿no es cierto?, de que principalmente la salmuera, que hace mucho rato no es tema, digamos, desde el punto de vista académico, científico, unos temas como gran impacto, más allá que cada vez estamos haciendo una mejor sintonía de impactos en la biota, de bioensayo y otro tipo de cosas que se están analizando en estos momentos. En general todavía existe alguna percepción que nosotros creemos haber en cierta medida aclarado con muchos tomadores de decisión, con muchos líderes de opinión, donde le hemos dado a conocer todos estos antecedentes que tenemos y que tenemos disponibles. Entonces, parte de los plazos tiene que ver con estas aprehensiones que se dan mucho, sobre todo en las participaciones ciudadanas, ¿ya? Nuestro interés, y de hecho muchas veces lo hemos hecho cuando hemos tenido algunos proyectos, digamos, dentro de la asociación con pescadores, los llevamos a bucear a las zonas donde existen emisarios operando para que vean lo que pasa en el entorno, para que de primera fuente hacemos todo tipo de capacitaciones. Pero aún así, esa es una de las trabas en general dentro del proceso de evaluación ambiental. Pero esto va Mm. un poquito antes, ¿ya? Todo parte con una concesión marina, que hoy día todavía se está demorando 3 años y que se está discutiendo hoy día de hecho, hay un proyecto de ley de concesiones marinas Mm. donde hay que hacer un levantamiento de línea base que te toma al menos un año, porque hay que hacer todo tipo de campaña de medición de corrientes, de biota, de una caracterización del espacio marino, sobre todo, que tiene que ser campañas de verano, de invierno, análisis corrientometría. Entonces estamos concesión marina, luego permisos, hacer campañas de, eh, de caracterización del fondo marino. Luego prepara el estudio de impacto ambiental con ese, más todo lo que significa el impacto en tierra, ¿no es cierto?, los estudios arqueológicos, etcétera, para elaborar un estudio de impacto ambiental que ya te tomaste por lo menos un par de años desde que tomaste la decisión de avanzar en esta línea. Mm. Hiciste el estudio de impacto ambiental y ahí podemos demorarnos 3 años, 2 años, dependiendo de cómo se dé todo este proceso. Y luego vienen los permisos sectoriales, ¿ya? Que una planta desaladora puede tener 200 permisos sectoriales, y donde, voy a decirlo directamente, la parte más pesada de la mochila es cuando los plazos no se respetan, ¿ya? Porque en muchos casos hay plazos indicados, ¿ya? Pero, eh, bueno, uno de los casos más comentados siempre ha sido el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene cierta periodicidad
de reuniones que muchas veces no alcanzan a abordar la tabla mm, completa y derechamente te van chuteando, te van chuteando. Y eso hace que los proyectos nos podamos demorar desde que se toma la decisión hasta que entra en operación, porque luego, una vez que te conseguiste todos los permisos, que hacen los procesos de licitación, normalmente hay que conseguir financiamiento, hay que hacer consorcios, normalmente entre operadores, constructoras, desarrolladores, tecnólogos, etcétera. Todo es un proceso y viene la operación, han pasado 10 años. 10 años desde que ah, tomamos la decisión hasta que la planta entra en operación. Y esos 10 años no se condicen con la urgencia de algunas zonas. mm, Entonces, el mm, gran desafío y una de las razones del por qué se crea la asociación, que partimos con dos empresas, que todas enfrentábamos este tipo de vicisitudes dentro de nuestros propios procesos, pero mm, creíamos que era necesario generar esta voz única. Esos 10 años tenemos que acortarlos sin saltarnos la fila, digo yo, sin mm, bypassar ningún proceso, pero de manera mm, eficiente y rigurosa respecto a los plazos, porque son proyectos tan necesarios en mm, algunas zonas donde tú ves que el agua escasea y genera todo tipo de impacto, que no podemos darnos el lujo de estos plazos. mm, Lamentablemente, en las discusiones parlamentarias que me ha tocado asistir a varias y a varias comisiones de recursos hídricos y visto varios proyectos de ley, muchas veces, si bien hay buenas intenciones, terminamos con más procedimientos, con más autorizaciones, que lo único que terminamos haciendo es ponerle más ladrillo en esta mochila. mm, mm. Ese es nuestro gran drama, te diría yo. No es menor, ¿ah? Es cerca de 10 años, imagínate, para poder empezar a Y el, construir un y el proyecto. problema es que nos va a pegar otra mega sequía de 14. Tuvimos 14 años bajo la línea en promedio de precipitaciones. Vamos a Mm, tener 2 o 3 años secos y no mm, podemos esperar 10 años para tomar la decisión. Tenemos que darle prioridad a esto y hacerlo más eficiente. mm, Como mm. país estoy hablando, ¿eh? Más allá de Sí, de sí. quién es cuál es el modelo de negocio, si esto lo hace el Estado, si lo siguen haciendo los privados, si hacemos una Mm, concesión mixta, como en el caso de Coquimbo. Yo mm, digo, todas las alternativas son bienvenidas, mm, pero, pero sí tenemos que entender que la seguridad hídrica es el motor. O sea, proyectos mineros, proyectos turísticos, el plan de emergencia habitacional en Arica ha andado mucho más lento porque no tenemos seguridad hídrica, no sabemos con cuánta agua vamos a contar el próximo verano. mm, Que los mm, pozos tienen una recarga variable, todos los acuíferos del Yuta y Azapa. Ese tipo de mm, condiciones no podemos tener. Si queremos crecer como país, uno de los fundaciones de este crecimiento tiene que ser que sepamos que vamos a contar con agua, mm, seguridad hídrica. mm. Transversal, totalmente. Sí, Hace poco entrevistamos al jefe de de la transición ecosocial justa, ¿no? Que ah, también ya. también participa con la transición hídrica justa. Y Sí, claro, la importancia, ¿no? de poder generar seguridad hídrica en nuestro país. Oye, Alberto, bueno, es un tema súper candente, ¿no? El tema político-ambiental, los silencios ujú. administrativos también que se pueden dar ahí, hay cosas súper interesantes que poder hablar, pero te quiero llevar a la parte energética también. Tú tienes como un indicador, ya nos diste un indicador de los valores, más o menos $1 por metro cúbico, hasta $2 por metro cúbico, que está maravilloso, Depende ¿no? de la escala. Ojo Claro. que eso es la desolación. Normalmente, en un proyecto grande, la mayor cantidad del costo se la lleva el transporte. Mm, O sea, mm, proyectos mineros pueden tener $1 por metro cúbico en la costa. Pero si tengo claro. que subir a tener 1000 metros y con 180 kilómetros de conducciones, el Mm, 70% del agua puesta en la mina es el transporte. mm, 70 o 80%. ¿Ya? imagínate. Sí, efectivamente, hoy día estamos cercanos al dólar por metro cúbico en el proceso de desalación. Y en términos, porque una cosa también estamos atravesando, ¿no? Ya hace un par de años atrás se dictó el gobierno, ¿no? La transición energética. Y en ese sentido, ¿el valor del consumo por litro es competitivo hoy en día? Mira, antiguamente era más prohibitivo, hoy día sí es muy competitivo. Hoy día, a ver, cuando yo empecé a involucrar esto en temas tarifarios, hace unos 15, 20 años atrás, estábamos hablando de valores más cercanos, casi a los 2 dígitos de kilowatt hora por metro cúbico. Hoy día, la planta de Caldera, nuevamente, que la construyó el Estado, la construyó Consa, y la entregó en operación al concesionario sanitario, que se llama Nueva Atacama, fue un proyecto público-privado para agua potable, consume 2,8 kilowatt hora por metro cúbico. ¿Ya? Ese es el promedio de operación del último tiempo. Ya. Eh, 2,8 kilowatt hora por metro cúbico como referencia. Una familia de 4 personas
¿ya? Que consume 100, 120 litros por persona habitante día, que es un valor bien estándar en Chile hoy por hoy, necesitaría como energía, ¿ya? Una cantidad equivalente a la energía de una hora de estufa eléctrica, ¿ya? Imagínate. Mm, Una hora de estufa eléctrica, o mm. llevémoslo a 40 minutos de hervidor, o al Claro. equivalente a manejar 4 kilómetros de un vehículo eléctrico. Estamos todos por la Mm, electromovilidad, ¿no es cierto? mm, Entonces uno mm, dice, vamos a la electromovilidad, bueno, si yo manejo un auto 4 kilómetros, ¿ya? Es equivalente a la energía que necesito para entregarle agua desalada a una familia normal de 4 personas en Chile. O mm, sea, es más intensivo la desalación que sacar agua de un pozo, ¿ya? De un mm, sondaje, o que captar agua de un río y hacerle un tratamiento de turbidez. Por supuesto, consume más energía en promedio que esas actividades alternativas. Es mm. en la medida que tenga agua en estas fuentes continentales, que eso es lo que está cambiando hoy en día. Vale. Pero tampoco es un consumo que realmente sea significativo, que sea prohibitivo. Y Mm, adicionalmente, en el caso de Nueva Atacama, por ejemplo, que la planta que se construyó el 2020, que empezó a operar el 2021, a fin del 2021, obtuvo el premio a la mejor planta desaladora del mundo en el Global Water Summit, ¿ya? Del año 2022, porque la planta, además de ese consumo de 2,8 kWh por metro cúbico, se construyó con tunelera, o sea, no tocó el borde costero, ¿ya? Una solución que es cara, pero que mm, se decidió hacer en esa zona por distintas razones, digamos. Es un proyecto público-privado de agua potable y funciona con energía renovable no convencional. O sea, toda la energía de la planta, mm. hay un contrato con una empresa que se llama Acciona, que tiene plantas solares y concentradores solares, que son las que se compran para el funcionamiento de la planta. O sea, hay un consumo hoy día muy eficiente de energía, se puede abastecer, como decía, con proyectos de energía renovable no convencional, Mm. y tenemos todas las tecnologías para seguir avanzando en esa línea. Tenemos que darle la prioridad, como decía antes, y la Claro. urgencia que creo que necesita ese tipo de infraestructura. Qué hito remarcable, ¿no? El que acabas de Sí, mencionar como galardones a nivel nacional. Me parece este maravilloso. mundial, el mejor proyecto del mundo, Alberto, el 2022. y en ese sentido, bueno, para que la gente más o menos entienda la magnitud de la cantidad de agua que se genera, ¿no? En el país con fuente de agua de mar. El último catastro que entregó a CADES, ¿no? Que Sí. indica que hay 24 plantas desaladoras sobre 20 litros por segundo. Estamos hablando sobre 20 Sí. litros por segundo. Acabo de actualizarlo, que se subieron dos que estaban más chicos, son 26 ahora. Ahora tampoco Ah, no mira. veo vamos en 26. Sí. Bueno, y en general, para que aquellos que nos están escuchando, ¿no es cierto? Son las generaciones o la capacidad instalada de 10.500 litros por segundo. ¿Ah? Así Que es. es una barbaridad. Y abastecemos, ¿no es cierto?, al rubro minero, agrícola, industrial y sanitario. Y solamente, Principalmente minero y y solamente, luego sanitario y en menor medida agrícola e industrial. Hay un proyecto muy entretenido aquí en Puchuncaví, que es ¿sí? multipropósito, que, Habla. suma todo, digamos. Bueno, y en ese aspecto, para que la gente también sepa que Antofagasta se lleva el 66% de la capacidad instalada, solamente Antofagasta, el resto se reparte. Ahora, hay que hacerte una consulta. ¿Es una solución solamente para el norte de nuestro país? Y tengo entendido que hay una planta en Cabo Negro, en Punta Arenas, solo una, y todo el resto, 66% de Antofagasta. ¿Por qué? ¿Y qué está ocurriendo? ¿Es solamente viable y factible para esa zona o se puede repartir en todo el O largo y sea, ancho es del país? factible instalar en cualquier parte. Se está evaluando mucho plantas que son más de menor tamaño en algunas islas, incluso de la zona de Chiloé y cercanas, que tienen cuencas muy cortas, que no tienen sistemas de almacenamiento de agua y que Mm, en algunos periodos del año pueden encontrarse deficitarios de agua, incluso en estas zonas tan lluviosas. Ya mm, tampoco tienen, pueden ser muy rocosas, entonces no tienen capacidad de mm, infiltración y de acumulación como acuífero. Por lo tanto, es una solución que es aplicable en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y de Chile en particular. ¿Por qué están concentradas en el norte? Porque básicamente son zonas que no tienen muchas fuentes alternativas. A mí mm. me encanta el ejemplo australiano, ¿ya? Que en algún momento pasaron por una sequía tan severa como la nuestra Exacto. y empezaron a desarrollar proyectos de desalación, ¿ya? Y en algún momento tuvieron años buenos, empezó a llover de vuelta, ¿ya? Y empezaron a recuperar las reservas
o las fuentes continentales. ¿Qué hicieron en ese momento? Siguieron construyendo desaladoras. ¿Ya? Y hoy día todas las ciudades más grandes de Australia, Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane y Adelaide, tienen un sistema mixto donde tienen desaladoras y tienen fuentes continentales. Cuando Mm, las fuentes del continente empiezan a bajar, empieza a aumentar. Tienen un consumo, una operación mínima de desalación de agua de mar, pero mm, cuando empiezan a bajar, empiezan a aumentar y mantienen mm, un equilibrio. Eso les da seguridad hídrica, ¿no es cierto?, de manera permanente y pueden regular la operación, porque efectivamente es más fácil y es más barato sacar agua de un pozo que sacar agua del mm. mar y desalarla. ¿Ya? Total. Pero entendieron lo que significa tener seguridad hídrica para el crecimiento y desarrollo de las ciudades es Mm, fundamental. mm, Hay un estudio que se hizo en Arica precisamente, donde se calculó cuál es el costo de la inseguridad hídrica, cuál es el impacto del menor crecimiento de la ciudad y toda su actividad económica por el hecho de no tener certeza de cuánta agua va a tener el próximo verano. mm, Los mm, modelos fueron bien interesantes, pero en definitiva llegaron a la conclusión de que Arica, si que mantiene esta condición de inseguridad hídrica, que al final detiene algunos proyectos, ¿ya? Proyectos que no podemos desarrollar un proyecto industrial diciéndole, oye, te puedo dar agua claro. este año, pero el año próximo no estoy seguro, ¿ya? Y si no, tengo que privilegiar la ciudad, etcétera. Mm, mm, Entonces, si Arica tuviese seguridad hídrica, en los próximos 10 años crecería 400, su PIB crecería 400 millones de dólares más en los 10 años que la tendencia que hoy día se está dando con esta inseguridad hídrica. mm, Ese es el mm, costo de no hacer nada, 400 millones de dólares en los próximos 10 años. Si se llega a cortar el agua en Arica, a cortar comillas, ¿ya? mm, Para un tercio de la población y se tenga que rotar consumo, como se hacía hasta el año 98, en Arica se entregaba agua algunas horas al día hasta el año 98, mm, igual que en Iquique. sí, El sí, impacto ahí sería sí. del orden de 60 millones de dólares por año. Impacto Mm, sanitario, de menor operación. ¿Cuánto cuesta una planta desaladora para Arica? Del orden de 60 millones de dólares, que cubra un tercio este equilibrio que te decía yo australiano, un tercio más o menos de la demanda de Arica. Por lo mm, tanto, eh, acá la pregunta es ¿cómo hacemos para darle seguridad hídrica, en este caso, a esa ciudad, mm, ¿ya? O a mm, Coquimbo, o a Valparaíso, Viña el día de mañana, o incluso Santiago, ¿ya? mm, mm, es, es importante saber que vamos a contar con agua. Y tenemos mm, estándares, además, sanitarios en Chile de suministro 24/7, con calidad, con continuidad, con presiones, ¿no es cierto? mm, Que no mm, podemos retroceder respecto de eso. mm. Tenemos que mantener esos estándares y mejorarlos. Y para eso necesitamos nuevas fuentes, porque las fuentes que estamos acostumbrados a usar ya no tienen el agua que normalmente tenían, Mm, normalmente hasta el siglo XX. mm. Oye, bueno, acabas de dar datos de verdad dilapidarios, ¿no? Muy concretos y un argumento súper objetivo, ¿no? Y en ese sentido, si es que, porque tiraste un número, ¿no? En cuanto a inversión, yo sé que hay gente que está escuchando y no quiere saber cuánto cuesta, ¿no? Hay una planta enorme en Puerto Coloso, ¿no? En Antofagasta, justamente, que tú también la mencionaste, que genera cerca de 4.000 litros por segundo, una enormidad bastante grande. Es como el Eh, 2008, con la última inflación. Imagínate. Pero por otro lado tenemos a la ciudad de Tocopilla, el grupo EPM, que genera 75 litros por segundo para abastecer de agua potable. ¿Cuáles son los rangos de inversión en los cuales tenemos que manejarnos, pensar aquellas personas que nos están escuchando para que se hagan una idea? Mira, a ver, te puedo dar algunos números muy generales y con todos los disclaimers que puedas ponerle luego ahí en el Claro. podcast. Pero a ver, en general es mucho más complejo acceder a números de la minería, que son las plantas más grandes que tú mencionaste, la de Coloso o algunas que están en desarrollo ahora. Pero sí hay Mm, algunos números que son más públicos porque están dentro de los cálculos de tarifas, por ejemplo, de las empresas sanitarias. La planta que te decía yo de Arica, que está proyectada para 200 litros por segundo, está del orden de los 60 millones de dólares, dependiendo de muchos factores, ¿eh? Al final, por ejemplo, las obras marítimas pueden ser muy significativas en el costo, dependiendo de cómo se ejecuten, ¿ya? Si fuese por tunelera, estamos más cerca de los 70-75 millones de dólares, una planta de 200 litros por segundo. La mm, planta de Caldera que te mencioné antes también tiene una referencia cercana a los, diría yo, 120 millones de dólares para una planta que se construyó de 450 litros por segundo, pero que tuvo que mejorar todo el sistema de transporte del agua desde la costa hasta Copiapó. mm, Entonces ahí se mezclan varias otras cosas. Si fuera la planta sola, creo que estamos más cercanos a los mm, 80-90 millones de dólares. ¿Ya? mm,
mm, La planta de Coquimbo que se está licitando en estos momentos, que para 1.200 litros por segundo, una primera etapa de 800 litros por segundo, que se estima cercana a los 300, no me acuerdo exactamente el número final, pero estamos hablando entre 300 y 400 millones de dólares. Pero también tiene 8 kilómetros de conducción mm, hasta el estanque de cabecera donde se conectaría el conurbano de La Serena Coquimbo. mm, Entonces estamos hablando de valores que, dependiendo de la escala, pueden ser completamente distintos. No tengo el dato preciso de Antofagasta y Tocopilla, pero también lo pueden buscar ahí en los estudios tarifarios, en la página de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. mm, Un mm, dato, te hablaba yo de 300 millones de dólares, 350, pues, no me acuerdo mm, exactamente el valor, puede ser 400 en el caso de La Serena. Ya el mm, proyecto que está licitando hoy día la Dirección General de Concesiones, también hay un valor referencial. Los 60 millones de dólares de Arica, los 120 que puede haber sido Caldera Copiapó. mm, Como referencia, el Transantiago recibe de subsidio todos los años 1.000 millones de dólares. ¿Ya? El MEPCO, cuando asume el gobierno del presidente Boric, se le inyectaron 1.500 millones de dólares para mantener el precio del petróleo dentro de una banda. No te digo que no haya que hacerlo, que no sea necesario, al contrario, creo que es súper necesario. Pero con un MEPCO o con medio MEPCO habríamos solucionado quizá mm, la inseguridad hídrica de prácticamente todo el centro norte de Chile. mm, Entonces, mm, evidentemente hay necesidades y evidentemente se tiene que atender todo tipo de demandas ciudadanas. Pero mm, nuestro objetivo, parte de nuestro objetivo es poner la seguridad hídrica como, no mm, necesariamente la desalación, puede ser el tratamiento del agua mm, servidas que se botan al mar, o puede ser mm. nuevas técnicas, nuevas fuentes, pero la seguridad hídrica creo yo que tiene que estar dentro de los pilares del crecimiento y Necesario. desarrollo del Mm. país. Sin duda, qué bueno que hiciste esa comparación, ¿ah? Porque da órdenes de magnitud y referencia comparada, que encuentro que es sustancial, ¿no? Para aquellos que nos escuchan. Oye, Alberto, para ir ya terminando y no abusar de tu tiempo y tu conocimiento, ¿verdad? Em, si nosotros en el día de hoy, ya julio, ¿no es cierto?, del 2025, pudiésemos mirar, ¿verdad?, hacia adelante y decir el futuro de la desalinización en términos tecnológicos, aplicación, innovación, ¿qué crees tú que es lo que se viene? Sobre todo, podemos hablar a nivel global, pero nos interesa mucho escuchar a nivel nacional. ¿Qué es lo que Mira, te estamos voy a hablar viendo? de una visión, de un sueño más que Ya. de tecnología. Me- Voy a dar el ejemplo que di recientemente en una presentación que me tocó hacer en el norte. Me tocó ir a Toronto un año, ¿ya? Mm, Y me tocó ir a Toronto, mi hija está de intercambio ya, la fuimos a buscar, yo soy fanático del básquetbol y quería ir a un partido de los Raptors, estoy hablando del 2018 más o menos. Eh, y el tema es que no, me arrendó un Airbnb y tenía que caminar como 3 cuadras hasta el gimnasio donde era el partido y habían 16 grados bajo cero porque era febrero. ajá, Entonces estábamos viendo cómo irnos y supe que, me dijo, no, tú tienes que, me dijeron ahí los locales, digamos, que no, tú bajas al subterráneo del edificio y ahí tienes una salida que se conecta a la estación de metro que está al frente y bueno, luego caminas por allá y hay una red. Y descubrí que existía una red subterránea que se llama The Path, ¿ya? La red subterránea tiene más de 30 kilómetros de galerías, ¿ya? Que wow, conecta prácticamente todos los edificios del centro de Toronto, ¿ya? mm, Lo impresionante de esa estructura no era tanto el túnel que tuvieron que armar de un, porque algunos edificios los construían para el path y otros los adaptaban, se notaba mm, que mm, fue, pero el esfuerzo conjunto, lo que significó para la ciudad el tener esta red donde se mueve toda la ciudad hoy día y todo lo que significa para el comercio, para la actividad, digamos, de todo este edificio, el beneficio global de poner de acuerdo a toda esta mm, gente es súper importante. ¿Por qué te hago esa analogía? Que ya a mí me encantaría que Chile tuviera una red de mm, agua a nivel regional, puede ser a nivel de cuenca, ¿ya? Puede ser a nivel provincial, pero donde los usuarios más chicos, bueno, los usuarios menores que están normalmente hacia los valles, hacia el interior, las minas chicas de la región de Atacama, minas de oro, que necesitan 20, 50 litros por segundo, les resulta inviable ir al mar a buscar el agua por sí sola. Lo que mm, deberíamos tener, creo yo, me encantaría en Chile del futuro, sería una especie de red de carreteras hídricas, ¿no es cierto? Donde separemos lo que es la producción del transporte, ¿ya? Y que tuviésemos grandes tuberías, a los concesionarios, veamos el modelo de negocio para eso,
y claro. puntos de entrega, hub como estanques, donde el día de mañana cualquier usuario pues, no tenga que ir a la playa a conectarse, sino que tal como lo hacemos con la red interconectada eléctrica, Mm, vayan a conectarse al hub de distribución, al estanque, lo que fuese, y le puedan comprar agua a productores que van a llegar solos en la medida que tengamos una red de mm, distribución de agua desde el mar hacia los valles. mm, Ese para mí, ese si tú me dices a 10 años, me encantaría que pudiésemos avanzar en esa línea. Yo creo que eso cambiaría y permitiría que actividades que hoy día les puede ser muy caro, prohibitivo, acceder al mar, sobre todo actividades agrícolas o sistemas, es increíble lo que nos gastamos también en camiones aljibe, mm. los sistemas Sí, rurales, que el sí. Estado podría agrupar ese tipo de demanda y generar algunas condiciones para darle una seguridad mínima de uso a esta infraestructura Mm, que lo haga bancable en definitiva. mm, Yo creo que ese para mí es el sueño, una red interconectada, integrada mm, de sistemas de producción de agua desde el mar, que es una fuente infinita, ¿eh? Literalmente infinita, y, eh, y que donde puedan acceder todos los usuarios de distinto tamaño, y bueno, ahí el desarrollo de ese modelo de negocio o de ese claro. concepto tarifario es algo que me encantaría que Chile tuviera y que pudiésemos desarrollar en agricultura en el desierto, ¿por qué no? En la medida que esto se haga de manera eficiente. La Y eso integración no, es súper importante en esto. no está lejos, o sea, no es algo onírico, ¿no? Tengo entendido que Israel tiene sistemas subterráneos de distribución. Sí, pero Marruecos, Israel, Arabia Mm, Saudita tienen grandes mm, conducciones de mm, agua que atraviesan el país mm, y que vienen desde el mar. Marruecos está desarrollando eso ahora. Uno de mm. los líderes, o sea, en el último Global Water Summit, fue una de las estrellas Ah, de mira. la presentación, pues, mostrando estos megaproyectos de desalación y de rutas de transporte de agua hacia el interior del país. Nosotros tenemos la gran fortuna que todo Chile está a menos de 150 kilómetros de la playa, a 180 kilómetros de la playa. Entonces, Mm, eh, ¿cómo no aprovechar esa mm, bendición que nos tocó como mm. país? Oye, Alberto, te agradezco un montón y quiero saber dónde podemos, ¿no? Todo lo que estamos aquí escuchando, dónde podemos conocer más sobre la Asociación Chilena de Desalinización y Reuso, dónde son las plataformas cuales podemos bajar los reportes que ustedes están emitiendo, las noticias, las Mira, novedades. la página web es súper completa. Evidentemente, como toda asociación tiene una parte pública, de acceso público, hay un montón de papers y referencias y demás, ¿eh? Y una parte que es solamente para socios, pero yo creo que la información ahí es bastante completa. Tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos canal de YouTube, Perfecto. pero ahí, bueno, la verdad que no, no me sé. Tendría que revisar cómo se llama, pero están todas esas referencias en la página web de acá acá.cl. Así que ahí yo creo que pueden acceder a cada una de estas otras plataformas de manera directa desde la página. Así que bienvenido. Oye, y lo otro, Francisco, te quiero agradecer porque de verdad siento que esto es un proceso que lo llamo casi de evangelización. O sea, Mm, aquí no tenemos nada que esconder, mucho que mostrar. ¿Ya? Y mm, parte de mm, quizá de nuestro foco en el último tiempo ha ido cambiando, porque si bien hemos convencido a muchos tomadores de decisión, creo que es necesario ir desde las bases. Por eso valoro mm, tanto a este tipo de actividades. O sea, mm, tenemos que llegar a las universidades, a los niños, a las comunidades directamente. mm. ¿Quiénes son? Porque en la medida que ellos se convenzan de que esto es una técnica muy amigable con el entorno, muy positiva para todo el desarrollo de cada una de las regiones donde se instala este tipo de infraestructura, ellos mismos van a empujar y van a hacer que los tomadores de decisiones, en definitiva, se quiten estas aprensiones y ayuden a facilitar y a desarrollar este tipo de proyectos. Así que gracias de nuevo por la invitación. No, pues gracias a ti. Muchas gracias por ser partícipe de este podcast, El Reflejo del Agua. Te agradezco mucho, Alberto, por tu tiempo, tu conocimiento, tu ímpetu y tu inspiración. Así que Ya, eh, pues, muchas gracias y muy buenas tardes. Que esté muy bien. estamos en contacto. Chao, chao. Chao, chao.